chicos y chicas, bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Les doy la cordial bienvenida a comenzar la unidad número 2 y que lleva por nombre Historia Política Reciente de El Salvador. Como pueden escuchar, la nueva unidad nos va a traer una serie de información bastante interesante y bastante necesaria dentro de lo que ha sido toda nuestra formación como Estado, como sociedad política, cultural, sobre todo, donde convergen culturas, donde convergen ideas y principalmente, ¿verdad?, donde nosotros estamos albergando, ¿verdad?, desde que nosotros hemos nacido. Y es muy necesario y es un deber de todo salvadoreño y toda salvadoreña conocer nuestra historia, conocer una historia que ha venido prácticamente en un proceso de evolución bastante interesante. Nosotros, siendo un país tan pequeño de 21.000 kilómetros cuadrados, tenemos prácticamente una historia que es significativa y que no está exenta de lo que ha pasado en Latinoamérica. Es por eso que si nosotros sabemos la historia, entonces eso nos da parámetros para saber a dónde va nuestra situación política, económica, social, cultural y para dónde vamos acarreando todos los procesos. Hay un dicho que dice que si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos muy probablemente a poder volver a repetir fenómenos o momentos de nuestra historia que no han sido los más representativos o que no han sido los mejores, ¿verdad? Ustedes saben de que nuestro país no solamente ha sufrido una guerra civil, ¿verdad?, de 12 años, sino que ha convergido en un proceso de conquista que algunos historiadores le llaman invasión española, y también hemos pasado prácticamente un proceso de 300 años de colonización, luego viene un proceso de independencia y luego de ese proceso de independencia quiere realizarse un proceso de federación, pero eso lo vamos a ir mencionando poco a poco en el desarrollo de esta nueva temática, que es El Salvador 1900 a 1931 al Estado cafetalero. Lo que debatiremos, ¿verdad?, en esta clase y que estaremos trabajando también en otras clases, ya en las videoconferencias, en las videoclases que trabajamos cada semana, es una serie de temáticas que muchos de nosotros quizás no conocemos, pero que ha sido parte importante para lo que es nuestra vida al día de hoy, para nuestros campesinos, para nuestros obreros, para nuestras mujeres y hombres, ¿verdad?, y para el desarrollo de las nuevas sociedades y las nuevas generaciones. Es importante ver que uno de los aspectos que nosotros vamos a estar trabajando son la abolición de tierras comunales y ejidales que sufrió nuestro país, cómo se va organizando la economía luego de esta abolición de tierras comunales y ejidales, y cómo El Salvador, que en su constitución mantiene a la no reelección de presidentes, en nuestro país sí hubo, ¿verdad?, una dinastía, no necesariamente el mismo presidente, pero sí hubo un proceso de una dinastía de los Meléndez Quiñones a partir de 1900. También vamos a hablar un poco sobre esta organización política de nuestro país y sobre todo sobre el origen de la oligarquía cafetalera, que eso va enmarcando prácticamente un proceso bastante interesante, bastante importante, ¿verdad?, para nuestras economías, para los procesos de formación social, política y sobre todo cultural de nuestro país. Ahora bien, al hablar de organización económica en El Salvador, tenemos que hablar prácticamente de algunos temas para ir entrando en materia. Hablar de que
La organización económica que se va gestando en nuestro país prácticamente después de la colonia es una organización que va meramente en un modelo agrícola, en un modelo en el cual la tierra era la parte fundamental de formación de riqueza, pero también para el sostén de muchos campesinos y campesinas. Es importante mencionar que la Organización Económica de El Salvador va construyéndose en un proceso en el cual viene generando una organización económica desde el monocultivo. En un primer momento es el algodón, ¿verdad? Y prácticamente vamos identificando que cuando se da el proceso de independencia de nuestro país en 1821, antes de eso, el proceso de las economías centroamericanas, al estar dentro del reinado de Guatemala, iban definiendo varios aspectos. Los campesinos, los agricultores, o en ese caso su concepto era los indígenas, pagaban tributo a la corona de Guatemala, ¿verdad? La corona española que estaba hospedada en Guatemala, y prácticamente lo que vamos identificando es que muchos de los productos que se van realizando, que se van produciendo en nuestro país y en Centroamérica, se van llevando para España. Por ejemplo, como les mencionaba, el algodón, algunos granos básicos, ¿verdad? También metales como la plata, el oro, también fueron realmente saqueados en nuestros países de América y en especial Centroamérica. Entonces, eso le va generando a la creación de ese nuevo estado una confusión, ¿verdad? 300 años de estar prácticamente dependiendo de la organización económica y política de la corona y independizarse. Los criollos, que eran prácticamente uno de los impulsores de estos procesos independentistas, van marcando una línea en el cual consideran de que es muy necesario independizarse, crear sus propios estados, pero también había un personaje muy importante en Centroamérica, que es Francisco Morazán, donde considera que si se van independizando cada uno de los países, esto generará más divisionismo, ¿verdad? Más divisiones, y esto lo que ocasionaría es que perdería fuerza en Centroamérica y que era muy necesario converger esas fuerzas, unir las fuerzas de Centroamérica para constituirlo una sola república. Y ahí es donde nace la famosa República Federal de Centroamérica, ¿verdad? O la Federación Centroamericana, como también se le conoce. Entonces, más o menos en 1824 va comenzando todo este auge de ese pensamiento de construir la Federación Centroamericana, y cada uno de los países tenían que pagar impuestos a lo que era la presidencia, que estaba en Guatemala siempre, se había mantenido ahí. Entonces, el objetivo que se quería organizar prácticamente era como el que vemos ahora en México. México es una federación, es una república federal de Estados Unidos mexicanos, así es todo el nombre de México. Y como podemos constatar, México lo que es una unión de muchos estados, ¿verdad? Y que conforman una república federal. Entonces, el objetivo de Francisco Morazán con José Manuel Arce eran creo los dos, era que se hiciera una federación centroamericana, y eso le diera una fuerza mucho mayor a Centroamérica y tener una sostenibilidad económica, sobre todo, ¿verdad? Social, política y cultural. Eso se va gestando y ahí es donde se va organizando los estados, pero había algo bien importante. Ya dentro de cada estado había pequeños grupos. Esos grupos mayormente eran peninsulares,
eran hijos de españoles que estaban radicados en Centroamérica, y esto va generando prácticamente una lógica de querer adueñarse de los estados, pero una manera lógica en el cual ya no se estuvieran pagando impuestos a Guatemala, que es donde estaba la presidencia de la federación, sino que cada país fuera independiente y pagara sus propios impuestos en su propio estado y que pudieran tener un desarrollo dentro del mismo estado. Esto lo que va generando es una ruptura y se va saliendo, por ejemplo, primero Costa Rica, luego va saliéndose lo que es Honduras, luego Nicaragua, ¿verdad? El Salvador, y pues eso es lo que va conformando es un proceso de desunión, y prácticamente se da el ocaso de la República Federal en lo que es 1832 más o menos. Entonces, todo esto lo que viene generando es una nueva construcción, una nueva organización del Estado. Ahí es donde nace, por ejemplo, ya una nueva constitución para El Salvador, una nueva forma de reglas, de deberes, de derechos para los ciudadanos. Y ahí es donde se va originando también un nuevo sistema educativo, un nuevo sistema de fuerzas armadas, porque El Salvador prácticamente después de la independencia no deja de lado el proceso de formación armamentista ni de fuerza armada, ¿verdad? Distinto a Costa Rica, que Costa Rica lo que hace es apostarle a la educación, apostarle a los aspectos culturales, apostarle a la parte social, económica y de desarrollo a sus ciudadanos y ciudadanas. Y es por eso que El Salvador tiene vacíos bastante fuertes en la parte educativa y en la parte social, porque luego de que se va dando la federación y la ruptura de la federación, hay enfrentamientos entre liberales y conservadores, y esos enfrentamientos hacen de que crea las autoridades en ese entonces la necesidad de tener fuerza armada. Ahora bien, vamos viendo ese proceso, esa conjetura que se va realizando, que se va cortando en el proceso de independencia, en el proceso de federación, en el proceso de nueva construcción del Estado, y también vamos identificando que hay una desigualdad social, una desigualdad económica muy fuerte, porque mayormente el cultivo que soportaba toda la situación económica del país era el algodón y el añil, ¿verdad? El añil. Todavía el añil era muy importante, y el algodón. Ahora bien, se va identificando que el algodón se está vendiendo en otros países, ya lo está teniendo también Europa mucho más fácil, y es por eso que las autoridades de El Salvador van identificando que es necesario buscar otra ruta de cultivo, y ahí es donde se da el choque cultural, el choque económico y social de nuestros campesinos y nuestras campesinas, de las familias salvadoreñas, ya que la mayoría, o por no decirla todas las familias salvadoreñas no contaban con ir a una escuela, no contaban con ir a una universidad. Decirles que la Universidad de El Salvador se hace a finales de 1875 para ser exacta, y la Universidad de El Salvador sí funge un papel muy importante desde ahí hasta nuestra actualidad en la historia, pero en ese momento solamente familias terratenientes o familias que eran muy acaudaladas o muy adineradas podían mandar a sus hijos a la escuela, específicamente solo hombres, ¿verdad? Mujeres, ese proceso se va dando mucho más adelante. Entonces vamos identificando a grosso modo que la situación se va dando bastante difícil, ya que los campesinos y las campesinas, las familias, vivían en las zonas altas, porque en las zonas bajas era donde se producía el algodón, se producía el añil.
En este sentido, Gerardo Barrios, que es uno de los liberales y es el capitán, ¿verdad? En ese entonces, en 1880, cuando Rafael Saldívar era el presidente, van identificando que en algunos países de América se va dando mucho lo que es el cultivo del café y que es comprado por muchos países extranjeros porque era una bebida muy, muy deliciosa y aparte también despertaba a las personas, ¿verdad? Les ayudaba con el cansancio y les ayudaba también mayormente a los soldados cuando iban a las guerras, para mantenerlos calientes, para mantenerlos despiertos. Entonces se va identificando que los primeros cultivos se van dando en Brasil, se trae esa planta de Brasil, ¿verdad? Hay una pequeña anécdota donde se dice que es un brasileño radicado aquí en El Salvador que trae esa planta y empieza a plantar ese cultivo y va identificando que se va generando una buena calidad de café y sobre todo la tierra es muy fértil para ese cultivo. En ese sentido, lo que va identificándose es que necesitan tener otro cultivo, ya que el añil y el algodón también ya no van dando los frutos económicos que se tenían en un tiempo. En esa situación es donde se da el proceso de abolición de tierras comunales y ejidales para 1881. Se abolir quiere decir quitar las tierras ejidales, que las tierras ejidales eran aquellas tierras que le competían a las municipalidades. Los alcaldes lo que hacían era prácticamente prestar o alquilar esas tierras a los campesinos y se pagaban en especie. Por ejemplo, si rentaba o prestaba, por ejemplo, la tierra, determinadas parcelas de tierra, dependía de lo que cultivara el campesino, se le daba una pequeña parte a la alcaldía, ¿verdad? Entonces lo que se va generando ahí es que primero abolían esas tierras y luego las comunales, que ya eran propiamente de las comunidades. O sea, no es que se alquilaban, sino que mayormente las comunidades trabajaban en conjunto, obtenían el producto, lo tenían para su consumo y también para venta. Entonces, ¿por qué hay una abolición de tierras comunales y ejidales? Por el hecho de que la situación era que los campesinos estaban viviendo en las tierras altas, no en las tierras bajas, ¿no? Porque las tierras bajas eran más que todo para el añil y las tierras altas eran las adecuadas para el café. Entonces, ¿qué es lo que va surgiendo? Necesitaban que estos campesinos se vinieran para las tierras bajas porque las tierras altas se iban a necesitar para cultivar el café, porque solo ahí es donde es mejor cultivar el café. En esa situación que se va generando, se quitan las tierras comunales y ejidales y el campesino le toca, desgraciadamente, salirse de sus propias tierras, ¿verdad? Emigrar para las zonas bajas, volver a reconstruir su vida, ¿verdad? Y prácticamente se da esa migración. Ahora bien, ¿qué consecuencias va generando la abolición de tierras comunales y ejidales? El Estado necesita producir grandes extensiones de tierra, producir lo más que se pueda en la producción de café, ¿verdad? Y lo que hace es estimular a las familias terratenientes, ¿verdad? O las familias acaudaladas, y una forma de estimularlas era que les daban grandes extensiones de tierra y si producían los exceptuaban de pago de lo que era el tributo, ¿verdad? O lo que decimos ahora, el pago de impuestos, ¿verdad? Entonces se les dieron grandes extensiones de tierra. Algunas tierras eran vendidas por una cantidad de dinero muy irrisoria, o sea, eran demasiado baratas, y estas familias van creando sus haciendas, y esas haciendas, ¿verdad? Lo que se va generando es que el campesino
que trabajaba, que era su tierra, ahora tiene que ir a trabajar a la que era su tierra, pero ya no lo es porque se convirtió en propiedad privada para lo que eran estas familias. Entonces a él le toca trabajar, a ella le toca trabajar, ¿verdad? En esas tierras, y la mayoría de veces, o por decirlo de esta manera, siempre no se le pagaba. La manera de pago, ¿verdad?, que se le daba a los agricultores, a los campesinos, era una moneda donde solamente se tenía que cambiar en la tienda de la hacienda. Esa moneda no se podía cambiar en ninguna tienda más, solamente en la tienda de la hacienda. La forma en cómo también, porque el campesino, ¿verdad?, no se iba para su casa todos los días, vivía en la hacienda, porque en el sembrado, el cuidado de la planta del café requiere estar permanentemente al cuidado de esa planta. Entonces esto lo que va generando es que el hacendado no le permita al campesino irse para su casa, sino que estar largas temporadas, tanto en el cuido como en la corta del café en la hacienda, y él le daba la comida, le daba 2 tiempos de comida al día. La comida mayormente se dice que, según algunas historias, algunas leyendas, se les daba en un guacalito, como así le decimos nosotros, de jícaro, se les daba frijoles, ¿verdad? Frijoles, y se les migaba tortilla, ¿verdad? No tenía ni crema ni nada de lácteos, o sea, solo los frijoles. También se dice de que lo que hacían las cocineras, pero por orden de las familias terratenientes, era que en unas grandes ollas, ¿verdad?, metían los frijoles con todo y animales, gorgojos, que nosotros así los conocemos, o sea, aquellos frijoles que ya estaban viejos y que ya tenían animales, los metían así, no los lavaban, ¿verdad? Hacían las grandes cantidades de frijoles porque eran muchísimos campesinos que trabajaban en esas haciendas. Les migaban las tortillas, ¿verdad? Y así migar, ¿verdad? O sea, trocear la tortilla y ponerla dentro de la sopa y comérsela de esa manera. Y eran 2 tiempos al día, con suerte. Mayormente solo era un tiempo al día, ¿verdad? Y luego trabajar de 10 a 12, 14 horas al día, ¿verdad? Con la situación de que la moneda de la hacienda era la única que se cambiaba en la hacienda, en ningún otro lado más. Entonces, ¿qué es lo que va convergiendo aquí? Imagínense ustedes tener esta situación en la que no haya facilidades de ganancia que los estén explotando. Entonces lo que va generando ahí es una pugna, ¿verdad?, interna de los mismos campesinos y campesinas, y se va dando una lucha, ¿verdad?, una lucha constante. Y esa lucha constante prácticamente se va generando en construir algunos movimientos, ¿verdad?, algunos movimientos campesinos. Ahora bien, vamos identificando que dentro, ¿verdad?, de este proceso de organización económica, donde ya va en auge el café, donde prácticamente el café se va realizando o se va tomando como un monocultivo, o sea, un solo cultivo, donde la tenencia de la tierra es ahora para un grupo selectivo de familias del país, van identificando que es necesario ir construyendo instituciones que le den no realce al Estado nada más, sino que también les dé, sean fehacientes hacia ellos, ¿verdad? Y ahí es cuando el país empieza a generar riqueza, no tanto para el Estado, sino para las familias, pero va obteniendo también ganancias, ¿verdad?, de las exportaciones que van teniendo. Y ahí es donde vamos viendo que se organiza una banca, donde hay contratos bilaterales entre otros países, ¿verdad?, por la producción de café que se va gestando. Hay un aumento de exportación de café, hay un nuevo sistema educativo y, como les mencionaba, hay una creación de un ejército permanente y, por ende, hay escuela de oficiales, ¿verdad? Esto lo que va generando en sí es esto,
una nueva oligarquía cafetalera. Esa oligarquía cafetalera viene gestándose prácticamente, como les venía mencionando, cuando se da la abolición de tierras comunales y ejidales, y el Estado, el presidente, que empieza desde Saldívar hasta los subsiguientes, lo que viene generando prácticamente es construir una forma de motivación para que las familias puedan, ¿verdad? Las familias acaudaladas puedan producir ese producto, pero sobre todo de producirlo, ¿verdad? Es que le vaya generando también ganancias al Estado. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y será que los campesinos no pueden hacer eso? Bueno, difícilmente lo podían hacer si sus tierras habían sido abolidas, ¿verdad? Si sus tierras las habían robado, prácticamente. Entonces, el campesino como tal no tiene esa oportunidad, ¿verdad? De poder explotar su tierra, ¿verdad? Y prácticamente la economía de El Salvador sí va creciendo, ¿verdad? A pasos agigantados. Por ejemplo, para el año de 1901 la producción en quintales de café era de 556,000 quintales, ¿verdad? Y la exportación era prácticamente un 80% de todo eso que les acabo de mencionar, pues eran 437,326 quintales de café que se exportaban, ¿verdad? Más o menos se cultivaban 42,000 cultivos, hectáreas de tierra, ¿verdad? Eso para 1901. Ya para 1929 la producción de quintales oscilaba más o menos entre 1,413,492 quintales. De esos, la exportación era 1,017,021 quintales y las hectáreas de café, ¿verdad? De producción de café oscilaba más o menos entre los 98,000 hectáreas. O sea que más o menos en 20 años se triplicó, ¿verdad? Lo que fue el cultivo en las hectáreas, ¿verdad? Entonces vamos viendo en el caso de esta producción, de esa nueva oligarquía cafetalera, que prácticamente van reaperturándose, ¿verdad? Ahí tenemos familias de apellidos Araujo, de apellidos Púrcar, de apellidos también Poma, de apellidos Imán. Tenemos una diversidad de apellidos que su riqueza la vinieron acumulando desde que se viene gestando prácticamente esta abolición de tierras comunales y ejidales. Ahora bien, prácticamente El Salvador, casi todo El Salvador, más que todas las zonas altas, se vienen generando muchísimo lo que es el cultivo del café, y prácticamente esa oligarquía cafetalera es la que empieza a poner presidentes y a quitar presidentes, porque necesitaban representantes políticos que protegieran todo su capital, que protegiera todo el proceso que ellos habían venido construyendo de tener las bancas, de tener un nuevo sistema de educación, de tener ellos el control de la producción del café. Entonces necesitaban que el apoyo político, o sea, ese poder que les ayudaba a ellos a poder seguir acumulando riqueza, sobre todo produciendo y riqueza, pues lo siguiera manteniendo, siguiera gestándose en la parte política. Ahí es cuando desde 1900, prácticamente 1913, empieza todo el proceso de la dinastía Meléndez Quiñones. En ese sentido, de la dinastía que se va generando, para 1913, ¿verdad? Muere lo que es Enrique Araujo, Manuel Enrique Araujo, que fue prácticamente el último presidente que se elegía por votación, ¿verdad? Y prácticamente muere y se queda hasta ahí, y empieza la dinastía Meléndez Quiñones a ejecutarse.
Manuel Enrique Araujo es electo presidente en 1911 y muere en 1913, ¿verdad? Entonces vamos viendo que tenemos una oligarquía terrateniente y exportadora, ¿verdad?, de café, pero era necesario, vuelvo a repetir, tener gobernantes que ayudaran a ese proceso. Ahora bien, vamos a ir viendo una serie de presidentes que se vienen gestando prácticamente desde 1898 con Tomás Regalado, termina su periodo presidencial en 1903. Lo que hace es fortalecer el ejército, ¿verdad? Fortalece los cuerpos de seguridad rurales que tenían a su cargo el control de la mano de obra agraria. Este fortalecimiento a los cuerpos de seguridad es prácticamente el hecho de que los campesinos no aguantaban todo ese proceso de explotación que vivían. Entonces muchos de ellos se reivindicaban, ¿verdad?, ante sus capataces, ante los capataces y los dueños. Y lo que hacían este cuerpo de seguridad era prácticamente reprimir a los campesinos, golpearlos y muchas veces hasta asesinarlos, ¿verdad? Entonces eso controlaba la mano de obra también agraria. También se contaba, había un censo de cuántas personas trabajaban en las haciendas, ¿verdad? Y eso también permitía tener un control, ¿verdad? Luego, para 1903 hasta 1907 está Pedro José Escalón, ¿verdad?, que lo que hace es un aumento de los precios del café. También genera la renta de las aguas ardientes, porque El Salvador ha sido muy efectivo en la producción de aguas ardientes, ¿verdad? Y es el que inicia la construcción del Palacio Nacional y un puente sobre el río Jiboa, ¿verdad? Entonces, por ahí viene generando, esos son como algunas cosas que vienen generando, algunos proyectos que vienen generando el café, ¿verdad? Para 1907 hasta 1911 entra Fernando Figueroa, que lo que hace prácticamente es controlar a la oposición, que ya vamos a ver ahorita esa parte. Controla a la oposición, hace estados de sitio, censura a la prensa, ¿verdad?, y concluye la construcción del Palacio Nacional. Mayormente su gabinete de gobierno fue formado ya por profesionales, ¿verdad?, universitarios. Ya la universidad ya se tenía para 1875, entonces eso va generando todo un proceso de formación, ¿verdad?, para aquellas familias que sí podían tener esa oportunidad. Y luego, para 1911, que termina Fernando Figueroa, entra Manuel Enrique Araujo hasta 1913. Manuel Enrique Araujo lo que hace es la promoción de la organización de artesanos y obreros y implementa la ley de accidentes de trabajo. También construye y mejora lo que son las carreteras y algunas obras públicas. Se dice de que a Manuel Enrique Araujo se supone, bueno, mejor dicho, lo asesinan, ¿verdad?, porque él va construyendo un programa de trabajo, un programa muy muy bueno para apoyar a los campesinos, a los artesanos, a los vendedores informales, ¿verdad? Y este plan prácticamente lo van identificando que va con cortes progresistas, con cortes en el cual no va acorde a las intenciones de la oligarquía cafetalera, y la mejor manera para quitarlo del poder era asesinando, ¿verdad? Lo asesina. Ya para 1913 tenía que terminar alguien el mandato de Manuel Enrique Araujo, y ahí es cuando entra el doctor Carlos Meléndez, ¿verdad? Carlos Meléndez. Ya para 1915 ya oficialmente entra y sale en 1918. Para ese entonces los periodos eran mayormente de 4 años, ¿verdad? Y él lo que hace es impulsar un proceso bastante incipiente del modelo de industrialización, ¿verdad? Para
reducir la dependencia solamente del café para que ya no fuera un monocultivo. También entra en 1919 a 1923 Jorge Meléndez. Él genera la libertad de prensa y también deroga el estado de sitio, que había estado vigente prácticamente desde 1898 con Tomás Regalado, ¿verdad? Y Fernando Figueroa. Para 1923 hasta 1927 entra Alfonso Quiñones Molina. Todos ellos son primos. Bueno, Carlos Meléndez y Jorge Meléndez son hermanos, y Alfonso Quiñones es primo, ¿verdad? Luego entra en derogación del estado de sitio, como les decía, hay una promoción de una legislación laboral, y entra Pío Romero Bosque para 1927, y lo que hace Pío Romero Bosque es que se va identificando mucho de lleno que los movimientos sociales van adentrándose a ejercer una presión a exigir sus derechos, ¿verdad? Y para 1929 se da lo que es la crisis económica de Estados Unidos, donde la bolsa de valores se viene hasta abajo, y eso produce también un resquebrajamiento económico para el país, ¿verdad? Ya que el café fue muy poco comprado para esos tiempos, y eso lo que va generando es más desequilibrio social, más desequilibrio político y sobre todo económico para el país. Ahora bien, si ustedes se fijan en la presentación, una clase, lo que se va configurando socialmente es una clase obrera que empieza a organizarse bajo la influencia de la ideología izquierdista, ya que todo el proceso que se va generando de estado de sitio, de la violencia que se estaba generando, de los cuerpos de seguridad en las áreas rurales, de el no pago o el pago pero que no se podía cambiar en otros lugares, ¿verdad? Y solo le daban algunas cosas, ¿verdad?, para mantener un poco la familia, la parte de la desigualdad social, la represión que estaba viviendo, más lo que había pasado de la abolición de tierras comunales y ejidales. Esto lo que va haciendo es una efervescencia muy fuerte de la clase obrera. Entonces se van organizando, hay una organización sorprendente porque hasta las personas que vendían dulces se organizaban. Y también Roque Dalto lo menciona en su poema, en uno de sus tantos poemas, que dice que hasta las trabajadoras del sexo, ¿verdad?, las prostitutas también se habían organizado. Entonces, todas esas fuerzas de la misma sociedad, ¿verdad?, zapateros, vendedores de dulces, vendedores informales, mujeres que vendían en el mercado, o sea, todas esas fuerzas vivas se vienen organizando y hay un movimiento de clase obrera muy fuerte. Aquí también, dentro de este proceso de los Meléndez Quiñones, se da un crecimiento bastante fuerte del movimiento campesino rural, ¿verdad?, con naturaleza étnica. Aquí es donde nosotros ya vamos cayendo a un proceso bastante interesante en el cual los campesinos se van reivindicando y se van construyendo aún más una conciencia social frente a todos los procesos de desigualdad que van sufriendo. Y sobre todo también se va gestando una clase media formada por profesionales. Muchos de esos profesionales también apoya toda esta parte de los movimientos campesinos, ¿verdad? Es importante mencionar que para 1930 se construye aquí el Partido Comunista Salvadoreño, y esto también va gestando un apoyo bastante fuerte para lo que son los movimientos, ¿verdad? Porque muchos campesinos, obreros, trabajadores, clase media se introduce a estos movimientos, ¿verdad? Entonces, esto lo que va generando prácticamente es un desarrollo de fuerzas vivas, y prácticamente va generando toda una inconformidad de los procesos que se van generando, y esto también va convergiendo en que la clase obrera pues vaya
siguiendo todo un proceso de una línea férrea, de enfrentarse, ¿verdad?, a los procesos de opresión que se estaban gestando, más que todo en la parte de los cuerpos de seguridad, que eran muy represivos, y sobre todo también que desaparecían campesinos, ¿verdad?, si creían de que estaba en contra o que no estaba a favor de todo lo que se le mencionaba en las haciendas, pues estas personas eran muy propensas a que los asesinaran. Entonces, queridos compañeros y compañeras, esto lo vamos a ir desarrollando también a